Hola, esta es su clase número 11 de cálculo integral. En esta clase continuaremos viendo el método de integración por partes. Podemos usar directamente la fórmula o podemos usar una tabla. La ventaja de utilizar una tabla es que ahorramos espacio y tiempo. En esta clase usaremos una tabla para resolver las siguientes integrales. El primer inciso resolveremos la siguiente integral indefinida. Entonces utilizaremos el método tabular. La primera columna va a representar el signo y el signo va a empezar con más y se va a ir alternando, más, menos, más. La segunda columna va a ser derivar y la tercera columna, la I, significa integrar. Entonces tenemos que identificar nosotros cuál de las dos funciones que vemos en nuestra integral tiene que ir en la columna D y en la columna I. En este caso sería e a la x y coseno de x. Entonces, como vimos la clase anterior, hay ciertas reglas que nos pueden ayudar quién debe de ir en la columna D y quién debe de ir en la columna I. Entonces, si recordamos, estaba la regla líate. Que la L significa las funciones logarítmicas, la I las funciones inversas, inversas del seno, coseno, tangente, etc. La A significa de algebraicas. La T significa de trigonométricas. Y la E significa de exponenciales. Entonces, si identificamos aquí, en nuestro caso, tenemos que la exponencial corresponde a la letra E y el coseno de x corresponde a las trigonométricas. Entonces vemos que la T aparece antes que la E. Esta sería U y D de B sería EX por D de X. En este caso tendría que poner en la columna D a U, que esto sería coseno de X. Y en la columna I tendría que poner la exponencial. Y entonces vamos a derivar la función coseno de X. La función coseno de X, al derivar, obtenemos que esto es menos seno de X. Al integrar la función e a la X, nosotros sabemos que la integral de a la X de dx es e a la X. Entonces aquí tendría que poner e a la X. Luego tendría que derivar la función menos seno de X, que esto me quedaría menos coseno de X. Y aquí me quedaría otra vez e a la X. Entonces lo que observamos es que podemos parar en el tercer renglón, ya que en el primer renglón y en el tercer renglón tendríamos la misma integral. En el primer renglón tendríamos la integral de coseno por e a la X. En el tercer renglón tendríamos menos coseno de X por e a la X. La única diferencia es el signo menos. Entonces vamos a escribir nuestra integral usando la tabla. Entonces lo voy a escribir aquí.
Entonces nos quedaría que la integral de e a la x por coseno de x d de x es igual, y escribimos el primer término, que corresponde al multiplicar el signo más con coseno de x por e a la x. Entonces lo voy a poner en verde. Esto sería más e a la x por coseno de x. Luego tendría que poner menos e a la x por menos seno de x. Finalmente voy a tener que poner la integral que corresponde al tercer renglón, sería menos coseno de x por e a la x de x, que correspondería esto al último renglón. Entonces voy a escribir acá abajo lo que obtuvimos. Es que la integral de a la x coseno de x de dx es igual a ex coseno de x. Aquí me quedaría más e a la x seno de x. Entonces, por la linealidad de la integral podemos sacar este menos, que sería menos la integral de e a la x coseno de x de dx. Y entonces lo que observamos es que esta integral aparece en ambos lados. Entonces podemos despejar esa integral. Entonces, despejando la integral de e a la x coseno de x de dx, lo que obtenemos es que esto es 2 veces e a la x coseno de x de dx. Y esto es igual a e a la x coseno de x más e a la x seno de x. Entonces basta dividir entre 2 ambos lados. Entonces la integral de e a la x coseno de x diferencial de x es igual, voy a factorizar ex y estamos dividiendo entre 2. Y esto va multiplicado por coseno de x más seno de x. Y pongo mi constante de integración. Y esa ya sería mi respuesta. El inciso 2 nos pide calcular la integral de x al cubo e a la x cuadrada de dx. Entonces lo que observamos en esta integral es que tenemos en el exponente x cuadrada. Si tuviéramos en vez de x cuadrada solamente x, es decir, esta integral, podríamos calcular esta integral por integración por partes. Entonces, para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable. Para quitar x cuadrada en el exponente, pues lo que vamos a hacer es u igual a x cuadrada. Entonces proponemos este cambio de variable.
Entonces voy a borrar esta parte. Y vamos a ver qué obtenemos con este cambio de variable. Entonces d de u sería 2 veces x diferencial de x. Antes de hacer la sustitución, vamos a escribir nuestra integral de la siguiente forma. Entonces observamos que la diferencial de u es 2x d de x. Entonces aquí voy a continuar. Entonces d de u entre 2 sería igual a x diferencial de x. Entonces en nuestra integral podremos escribirla aquí x d de x. Entonces aquí tendríamos que poner un x cuadrada, que con esta x me daría x al cubo. Y acá pondríamos x al cuadrado. Entonces, ahora sí, haciendo nuestra sustitución, tendríamos que nuestra integral, haciendo el cambio de variable, se convierte en u, que u es x cuadrada, e a la u, y x por d de x sería d de u sobre 2. Que por la linealidad de la integral podemos sacar un medio, y lo que nos quedaría es la integral de u e a la u por d de u. Y ahora podemos resolver esta integral entonces esta integral la podemos resolver por integración por partes. Entonces escribimos nuestra tabla. Entonces siempre empezamos con el signo más. Y ahora identificamos quién debe de ir en la columna D. Entonces utilizamos la regla LIATE. Y identificamos que la función u es una función algebraica. Esta es a. Y la función e a la u es una función exponencial. Y entonces vemos que la a aparece antes que la e. Entonces en la columna D debemos de poner a u. Y en la columna I a e a la u. Entonces vamos a continuar con el segundo renglón, que sería menos. La derivada de u sería 1. Y la integral de e a la u sería e a la u. Y continuamos con el siguiente renglón. El siguiente renglón sería 0 y aquí sería e a la u. Nos detenemos en este renglón ya que correspondería a la integral de 0 por e a la x de dx, que esto es una constante. Vamos a escribir entonces nuestra integral utilizando el método tabular. El primer término correspondería más por u y e a la u. Entonces sería u e a la u, y el siguiente término correspondería a menos por 1 por e a la u. Aquí me faltó e a la u. Entonces sería menos e a la u. Y el último término sería la constante. Y todo esto va multiplicado por un medio. Y pongo la constante de integración, que correspondería a esta integral. Ahora, por el cambio de variable, tendríamos entonces que esto sería un medio, que sería un medio
por u, que sería x cuadrada, e a la x al cuadrado, menos e menos 1/2 de e a la x al cuadrado más la constante de integración. Y esta ya sería mi respuesta. El inciso 3 nos pide calcular la integral de e a la raíz de x diferencial de x. Entonces, otra vez, lo que vemos es que nosotros sí sabemos calcular e a la u de u. El problema es que tenemos en el exponente raíz de x. Entonces vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Entonces u es igual a raíz de x. Entonces lo que obtendríamos es que la diferencial de u sería igual a 1/2 por raíz de x de dx. Esto significa que d de u es igual a 1/2 por u de x. Y despejando la diferencial de x, lo que obtenemos es que esto es 2 veces u por la diferencial de u. Voy a borrar esta parte. Y entonces, haciendo nuestro cambio de variable, lo que obtenemos es que esta integral se convierte en e a la u por la diferencial de x, que sería 2u de du. Simplificando, obtenemos que esto es 2 la integral de u e a la u de du. Entonces, esta integral la podemos resolver por integración por partes. Entonces, esta ya la calculamos en el inciso anterior. Entonces, lo que obtuvimos es que esto era igual, pongo el 2, y entre corchetes pongo lo que obtuvimos, que sería u e a la u menos e a la u. Y pongo mi constante de integración. Sustituyo mi cambio de variable. Entonces, esto sería 2 raíz de x por e a la raíz de x menos e a la raíz de x más la constante de integración. Y aquí me falta un 2. Y esta ya sería mi respuesta. El inciso 4 nos pide calcular la integral del logaritmo de x diferencial de x. Para utilizar el método de integración por partes necesitamos dos funciones, f de x, g de x. Podemos ver la integral que nos piden como la integral del producto de dos funciones. Sería el logaritmo de x por la función constante 1 de x. Y entonces podemos utilizar ahora integración por partes. Voy a poner aquí la regla LEATE. Logaritmo de x es una función logarítmica, entonces corresponde a la letra L. Y esto, la función 1, correspondería a una función algebraica. Entonces observamos que L aparece antes que la letra A. Si hacemos nuestra tabla, la voy a poner acá. S, D, I. Tenemos que en la columna D debemos de poner logaritmo de x. En la columna I deberíamos de poner 1. Ahora en el siguiente renglón tendría que ser menos y la derivada del logaritmo de x, que sería 1 entre x. Luego en la columna I tendría que poner la integral
de 1 de dx. Pero esto es x. Ahora, lo que notamos es que en este renglón tendríamos que calcular la integral de 1 entre x por x, que sería la integral de 1 de dx. Entonces, ya no es necesario escribir el tercer renglón. Entonces vamos a escribir lo que corresponde a la tabla que escribimos. Entonces el primer término sería logaritmo de x por x. Entonces el x lo voy a poner al principio. Menos la integral que correspondería al tercer renglón. Esto sería menos 1 entre x por x de dx. Y esto correspondería, como habíamos dicho, al tercer renglón. Entonces vamos a continuar aquí abajo. Esto sería x logaritmo de x menos la integral de 1 de dx. Y esto nos da x logaritmo de x menos x más la constante de integración. Y esta sería nuestra respuesta. El ejercicio 5 nos pide calcular la integral de x cuadrado logaritmo natural de x al cuadrado diferencial de x. Entonces, como siempre, identificamos de qué tipo son estas funciones con la regla LEATE. X cuadrada corresponde a una función algebraica y esto sería una función logarítmica. Deberíamos de poner en nuestra tabla en la columna D al logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces vamos a escribir nuestra tabla. Entonces habíamos quedado que L aparece antes que la letra A. Entonces logaritmo de x al cuadrado debería ir en la columna D. Entonces aquí ponemos logaritmo y en la columna I debe ir la función x al cuadrado. Entonces el segundo renglón sería menos y tenemos que derivar la función logaritmo de x al cuadrado, que esto nos da 2 logaritmo natural de x por la derivada del logaritmo natural de x, que sería 1 entre x. Entonces la derivada sería 2 logaritmo natural de x sobre x. Entonces esto tiene que ir aquí. 2 logaritmo natural de x sobre x. Y del lado izquierdo tendría que integrar x cuadrada de dx. Pero esto sabemos que es x al cubo sobre 3. Entonces el segundo renglón corresponde a calcular la integral del producto de estas dos funciones. Pero el producto de estas dos funciones lo que me va a dar es 2 tercios logaritmo de x por x al cuadrado. Que esta integral la podríamos resolver usando integración por partes. Entonces, antes de resolver esta integral, vamos a escribir lo que obtenemos con esta tabla. Es que esto es logaritmo al cuadrado de x por x al cubo sobre 3. Menos la integral que pusimos aquí. Menos la integral de 2 tercios. Vamos a sacar la constante. De x al cuadrado logaritmo natural de x. De dx. Que esta integral corresponde al segundo renglón.
Y entonces escribimos nuestra tabla, identificamos con la regla T nuestras funciones. X cuadrada sería algebraica y esta sería logarítmica. Entonces obtenemos algo parecido. Entonces en la columna D debe ir logaritmo de X. En la columna I debe ir X al cuadrado. Aquí sería más, aquí sería menos, aquí sería 1 entre X. Y aquí sería X al cubo sobre 3. Y observamos que la integral que corresponde al segundo renglón sería la integral de X al cuadrado sobre 3 de dx, la cual sabemos integrar. Entonces vamos a escribir bien nuestra integral. X al cubo sobre 3 por logaritmo natural de X al cuadrado menos 2/3, y voy a poner entre corchetes la integral por partes que corresponde a esta tabla que pusimos al final. Entonces esto sería, el primer término sería logaritmo de X por X al cubo sobre 3. Entonces nos quedaría X al cubo sobre 3 por logaritmo de X menos lo que corresponde al último renglón, que sería la integral de 1 entre X por X al cubo sobre 3 de dx. Y cierro mi corchete. Y decimos que esta integral corresponde al último renglón. Entonces vamos a escribir aquí otra vez la integral. Esto sería X al cubo sobre 3 del logaritmo de X al cuadrado menos 2/3 y entre corchetes ponemos aquí X al cubo logaritmo natural de X sobre 3 menos la integral que está subrayada en verde, que sería, lo voy a poner aquí, de 1 entre X por X al cubo sobre 3 de dx. Entonces esa integral corresponde a la integral de X cuadrada sobre 3 de dx, que nosotros sabemos que esto es X al cubo sobre 3, pero por este 3 me daría sobre 9. Entonces aquí sería X al cubo sobre 9 y cierro corchetes y pongo mi constante de integración. Entonces, reescribiendo nuestra respuesta, lo que obtendríamos es que esto es X al cubo sobre 3. Y entonces esta ya sería mi respuesta.